Buenas tardes. Vamos a empezar esta segunda sesión de la tarde. Vamos a hablar de corazón y síndrome de apnea e hipopnea del sueño. Yo soy Javier Sabater de la Cruz, que trabajo en el Hospital de Bellvitge, soy electrofisiólogo. Mi comoderador es el doctor Ángel Ferrero de Olma Osorio, que trabaja en el Hospital Clínic de Valencia, también electrofisiólogo. Y vamos a tratar en estas horas, en este tiempo que nos han dado, de un síndrome que hasta ahora para muchos cardiólogos, electrofisiólogos, era una anécdota, que era pues la apnea del sueño, a que poco a poco pues, nos estamos concienciando y estamos aprendiendo de que la apnea del sueño pues, es una entidad que puede alterar el ritmo cardíaco y puede alterar el corazón, y que, por tanto, cada vez estamos más interesados. Para ello tenemos en la mesa al doctor Fernández Sánchez Alarcos, que es el neumólogo del Hospital Clínic de Madrid, el doctor Julio Martí, que hablará de la insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, el doctor Eduardo Castellanos, del Hospital Montepríncipe, que hablará del diagnóstico y tratamiento en la era de post-SERF, y el doctor Axel Sarrias, que hablará de la cooperación interservicios como modelo de gestión. Lo dejamos aquí, va a empezar la sesión y va a empezar con el doctor Fernández Sánchez Alarcos, como hemos dicho, que es neumólogo del Hospital Universidad Complutense y del Clínic de Madrid, y va a hablar de la fisiopatología y diagnóstico del SAS. Buenas tardes. Lo primero, agradecer a los organizadores esta invitación. Como neumólogo me complace, es un placer estar en un foro cardiológico para hablar de una enfermedad que nos atañe tanto a ambas especialidades. ¿Puntero no tenemos? ¿Tenemos puntero? ¿Hay puntero? ¿Puntero tenemos? Bueno, pues sin puntero. Esta es la definición vigente actualmente de apnea del sueño. Es la oficial de nuestra sociedad, la SEPAR. Cuadro de somnolencia excesiva, trastornos cognitivos, respiratorios, cardíacos, metabólicos, inflamatorios, secundarios a episodios repetidos de obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño. Es una definición del 2005, objeciones que se puede poner. Si en la patogenia es tan importante la obstrucción, ¿por qué en el año 2005 abandonamos SAOS, síndrome de apnea obstructiva del sueño, que se sigue utilizando en la bibliografía anglosajona? Otra objeción, pocos datos de la obstrucción, qué tipo de obstrucción, dónde exactamente está la obstrucción. Si nos fijamos en esta otra definición, episodio repetido de obstrucción completa o parcial de la vía aérea superior debido al colapso de la orofaringe. Aquí ya tenemos la patogénesis, el origen de la enfermedad claro. Colapso de la orofaringe de forma repetida durante el sueño. Y es que efectivamente en la vía aérea superior hay un segmento colapsable porque tiene las paredes blandas, que es la orofaringe, que está entre otros dos segmentos más rígidos, nariz y laringe traqueal. La fisiopatología del SAS es compleja, probablemente de origen multifactorial, donde la interacción de factores funcionales y anatómicos aquí en la orofaringe va a producir un incremento de la colapsabilidad faríngea. La estabilidad de la orofaringe depende del equilibrio entre las fuerzas que favorecen el colapso y la actividad muscular dilatadora. Son diversos los factores que intervienen, cómo sea la distensibilidad de la pared faríngea, cómo es la circunferencia del cuello, el grosor del cuello. Lógicamente, un cuello grueso, corto, va a tener una presión tisular sobre la faringe colapsadora mayor. Si hay un estrechamiento previo, algún factor anatómico que estreche la orofaringe,
hipertrofia amigdalar, micrognatia, macroclosia, etc. Cómo está el tono muscular dilatador y cómo funcionan los reflejos protectores, esos reflejos que activan los músculos dilatadores en cada inspiración. Si al final los mecanismos compensadores son insuficientes para una determinada carga estructural colapsadora, se va a producir un gradiente de presiones transmural desfavorable y se produce el colapso. Si tenéis el gradiente desfavorable, quiere decir que esta presión, la extrafaringea, va a ser superior a la presión intrafaringea, entonces se produce el colapso. Si tenéis en cuenta lo del gradiente de presión desfavorable, os es fácil entender cómo funciona la CPAP. Es decir, si aquí nosotros en la nariz colocamos una mascarilla e introducimos presión con un chorro de aire, no nos interesa la ventilación, no nos interesa el volumen de aire, nos interesa la presión. Si introducimos presión al desplazarse aquí, a la zona de la orofaringe, si igualamos esta PI con la presión extrafaringe, en el momento que la igualemos, dejará de haber colapso. Eso es la CPAP, presión positiva continua. ¿Se puede medir la colapsabilidad faríngea? Sí, con el PECRIT, la presión inductora de colapso, se mide en laboratorio. En las personas normales durante el sueño, la PECRIT es negativa, por debajo de la atmosférica. La vía permanece permeable. En la apnea del sueño, durante el sueño, la PECRIT es positiva, se produce el colapso. Dicho de otra manera, si queremos en una persona normal inducir el colapso, deberíamos aplicar aquí en la CPAP, en la mascarilla, una presión negativa. Mientras que en una persona con apnea del sueño, aquí en la mascarilla tenemos que poner CPAT, una presión positiva para aliviar el colapso. La importancia, el papel fundamental de la colapsabilidad lo podemos ver en este gráfico, que es un sumario de todos los estudios que se han hecho midiendo colapsabilidad en personas con apnea del sueño y en personas normales. Fijaos que no hay solapamiento. No hay solapamiento. Es decir, la colapsabilidad es sensible y es específica para la apnea del sueño. Y los estudios de colapsabilidad también nos enseñan una cosa que yo creo que es muy importante para entender los trastornos respiratorios del sueño. No estamos hablando de enfermedades definidas, de límites claros, estables. No, estamos hablando de un proceso mórbido evolutivo que podríamos llamar desde el ronquido hasta el SARS. Es decir, las personas normales tienen faringes no colapsables, los roncadores ya empiezan a aumentar la colapsabilidad, en el síndrome de resistencia aumentada de la vía aérea superior aumenta más la colapsabilidad y todavía más ya en la apnea y en la hipopnea. El síndrome de resistencia aumentada de la vía aérea superior es como un estadio inicial del SAS. Todavía en la poligrafía no vemos apneas ni hipopneas, pero ya hay un estrechamiento de la vía aérea superior, ya se produce fragmentación del sueño y somnolencia. El asunto es que esto es evolutivo. Una persona a los 30 años puede estar aquí, pero a lo mejor luego engordar, tener un cuello grueso y pasar aquí. O estar aquí y adelgazar, solucionar algún problema anatómico que tenga, por ejemplo, una hipertrofia amigdalar, etc., y bajar a normal. Pequeños detalles, dejar de fumar, cirugía nasal, no intervienen mucho, pero pueden intervenir para ir subiendo o bajando escalones. Yo pienso también que en los pacientes con enfermedad cardiovascular, dependiendo de cómo se trate la enfermedad cardiovascular, también puede ayudar a subir o bajar escalones. La prevalencia es muy importante. Estas son las cifras clásicas, las clásicas de hace 20 años. El 6% de los hombres tienen un índice de apnea y hipopnea más de 5 y clínica, el 3% de las mujeres, pero nos están viniendo cifras todavía mayores que nos hacen pensar que en los últimos 10, 15 años
o lo estamos diagnosticando más, o realmente es que estamos en una auténtica epidemia. Fijaos qué cifras aquí, son cifras de un estudio americano, IH más de 15, es decir, SAS moderado, seguramente ya con riesgo cardiovascular, nos encontramos entre el 10 y el 17% de los hombres, entre el 3 y el 9% de las mujeres, y atención cardiólogos, en pacientes con enfermedad cardiovascular, depende del trastorno que estemos hablando, entre el 45 y el 83%. Cuando hacemos una poligrafía, nosotros medimos principalmente las apneas y las hipopneas. Y luego sumamos el número total de eventos y por hora de registro tenemos el índice de apnea más hipopnea. En las apneas es muy importante saber si estamos ante una apnea obstructiva o una apnea central. En la apnea obstructiva cesa el flujo, pero se mantienen los movimientos tóraco-abdominales que detectamos con una banda torácica y otra abdominal. En la apnea central, sin embargo, cesa el flujo, pero también cesa el esfuerzo ventilatorio. Esto es una poligrafía básica con su sonda de presión para medir flujo, las dos bandas para detectar movimientos tóraco-abdominales y el oxímetro. Con estos eventos nosotros normalmente llegamos a dos tipos de diagnóstico. El SAS de tipo obstructivo, el SAS-SAOS, el más frecuente con mucho, desde luego con mucho el más frecuente que vemos nosotros en las unidades de trastornos respiratorios del sueño. Y luego está también el SAS de tipo central o la apnea del sueño central, nosotros la vemos mucho menos, con o sin respiración de Cheyne-Stokes. A mí no me acaba de gustar que se llame SAS a los dos tipos, porque eso puede llevar a la confusión que hay entre los dos síndromes, cuando yo creo que son muy diferentes. Fijaos, el SAS de tipo obstructivo, insisto, el más frecuente, por lo menos el que nosotros con más frecuencia vemos, predominio masculino, mucha relación con el peso, son muy roncadores, somnolencia diurna, muy frecuente en la población general, también en los pacientes con enfermedad cardiovascular, y la CPAP es claramente eficaz. Sin embargo, en la apnea central, sobre todo cuando estamos hablando del Cheyne-Stokes, sí hay también predominio masculino, pero mucha menos relación con el peso, no son roncadores importantes, con frecuencia no tienen somnolencia diurna, rara en la población general, frecuente en la enfermedad cardiológica avanzada. Y la CPAP, la eficacia es muy controvertida. Lo que sí parece que es eficaz es un tratamiento cardiovascular más intenso. Aquí tenéis un Cheyne-Stokes pues de hace un mes, era una persona de treinta y tantos años con una hipertensión pulmonar primaria. Es esa oscilación periódica en forma de uso. Fijaos, es central porque cuando hay apnea en el flujo, estos son movimientos toracoabdominales, también paran los movimientos toracoabdominales. Fijaos que la saturación desatura, pero mucho menos que la obstructiva. La apnea central es menos dañina o es más benigna. Bueno, hay quien dice que el Cheyne-Stokes no es una amenaza, sino una defensa. Fijaos la diferencia, por ejemplo, con la apnea obstructiva, donde cesa el flujo, pero se mantienen los movimientos toracoabdominales. Fijaos, las desaturaciones son claramente más marcadas. Otra apnea obstructiva, fijaos las desaturaciones. Estos pacientes se pasan así la noche, esto hay que verlo para creerlo, se pasan así la noche, por eso ellos te cuentan realmente que se levantan mucho peor que se acostaron. Cuando ves esto a lo largo de 5 o 6 horas, desoxigenación, oxigenación, descarga vagal, descarga simpática, bueno, realmente hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, pensar que hay efectos cardiovasculares o que es un riesgo cardiovascular es lo más lógico. Sabemos, hay evidencia científica actualmente de que el SAS tiene
efectos, digamos, desfavorables en el sistema cardiovascular. Digamos que es un factor de riesgo independiente para una serie de enfermedades cardiovasculares. Más novedoso, y lo que quiero proponer aquí, es un modelo de relación bidireccional, donde el SAS puede producir enfermedad cardiovascular, pero también lo contrario. Es decir, en algunas ocasiones lo primero es el SAS, pero en otras lo primero es la enfermedad cardiovascular. Hay datos que apuntan en este sentido. Por ejemplo, la prevalencia, como antes decíamos, de la apnea del sueño es mucho mayor en pacientes con enfermedad cardiovascular. Los pacientes con enfermedad cardiovascular tienen menos el patrón fenotípico clásico del SAS en la población general. La apnea del sueño es muy rara en la población general, pero no en la insuficiencia cardíaca, sobre todo avanzada. Y que se ha comprobado mejoría, esto hay casos publicados, los que vemos pacientes de sueño lo hemos visto con cierta frecuencia, como cuando se trata la enfermedad cardiovascular puede llegar a mejorar e incluso solucionarse un síndrome de apnea del sueño. De acuerdo con esta perspectiva, mecanismos relacionados con la enfermedad cardiovascular, hiperaldosteronismo, retención de líquido de sodio, pueden producir apnea del sueño. La retención de líquido en piernas y el desplazamiento rostral. Cuando el paciente está dormido, el desplazamiento, si es a la perifaringe, aumento de líquido en la perifaringe, aumenta la colapsabilidad, se produce apnea obstructiva. Pero si el desplazamiento de líquido es hacia los pulmones, congestión vascular, lo que se puede producir es chain stocks. Hay un artículo muy interesante donde dice que según la cantidad de líquido desplazado, el volumen, puede producirse o un chain stocks o una apnea obstructiva. Sería, en último caso, como una especie de círculo vicioso, donde el SAS producía enfermedad cardiovascular y la enfermedad cardiovascular por el desplazamiento de líquidos o apnea central o apnea obstructiva. Conclusiones. La apnea del sueño y la enfermedad cardiovascular yo pienso que tienen una causalidad bidireccional. La presencia del síndrome de apnea del sueño puede ser una señal de progresión o inestabilidad de la enfermedad cardiovascular. Es decir, no bastaría desde ese punto de vista con tratar el SAS, también habría que tratar esa inestabilidad cardiológica. En la apnea obstructiva, la cepaz ha demostrado su eficacia, mejora los síntomas del SAS y también se ha demostrado que puede mejorar la enfermedad cardiovascular. En la apnea central ahí ya tenemos muchos más problemas. Yo pienso que es la optimización del tratamiento cardiológico la mejor opción, mientras que el soporte ventilatorio es muy dudoso. Por último, si tenemos en cuenta esta relación bidireccional, parece obligado para tratar este tipo de pacientes la colaboración entre servicios. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al doctor Fernández por su presentación. Vamos a dejar la discusión para el final, para poder hacerla más extensa. Vamos a ir pasando una tras otra las charlas y dejaremos media hora más o menos al final para la discusión. Entonces, pasamos ahora a la charla del doctor Julio Martí Almor, del Hospital del Mar de Barcelona, con SAS, insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Bien, muchas gracias a la sección por la invitación. Muchas gracias a la audiencia, porque venir a hablar de sueño después de comer realmente tiene bastante mérito. Y bueno, yo me ha tocado hablar un poco de un tema que poco a poco me he ido metiendo en el tema de la apnea del sueño. Realmente mi anécdota con la apnea del sueño fue que me la encontré de residente con el doctor Montserrat, neumólogo afamado en el tema y me dijo que todo se curaba si curabas la apnea del sueño. De hecho, se curaban las arritmias ventriculares, se curaba la fibrilación auricular, se curaba la insuficiencia cardíaca. No le creí, pero la verdad es que poco a poco voy viendo que parte de razón del hombre
tenía, ¿no? En cuanto al conflicto de intereses, declaro que no tengo nada en Panamá, con lo cual no puedo decir ninguna otra cosa. Algún boli he recibido de cualquier casa comercial, pero creo que no voy a hablar sobre el tema este. El tema de la apnea hipopnea, pues ya lo ha centrado el doctor Sánchez Alarcos. Básicamente son dos tipos de síndromes que aparentemente no tienen nada que ver fisiopatológicamente, y la diferencia fundamental es esta que hemos comentado. O sea, que básicamente en la apnea obstructiva hay un movimiento toracoabdominal para vencer, porque el problema es de la vía aérea superior, y para vencer el problema. Y en la apnea central, básicamente el problema es que el cerebro dice que no hay que respirar, y probablemente no hay que respirar por alguna razón que hace que no haya que respirar, probablemente porque los niveles de carbónico son demasiado altos y entonces son demasiado bajos, y esto está haciendo que realmente en una situación de hiperventilación tenga que el cerebro decir que no respire más el paciente. Pero sí que está claro que es un problema de salud muy claro. Ya he hablado de prevalencias en la población general, entre un 2 o 3 o 5%, depende un poco de los sexos, pero esto va incrementándose con la edad y es responsable de incrementar los accidentes de tráfico en un 7,2%, dijésemos, por 7,2% aumenta los accidentes de tráfico, los divorcios o dormir en camas independientes, incluso esa mala leche matutina, cuando uno va a ver al jefe por la mañana, muchas veces hay que pensar que a lo mejor el jefe tiene apnea del sueño, o tú tienes apnea del sueño, o los dos tenéis apnea del sueño, y probablemente eso puede justificar básicamente el tema. Y claramente está relacionado la prevalencia con diferentes enfermedades cardiovasculares, con la hipertensión resistente. Eso está más que demostrado, con la hipertensión, embolia, que luego haré un poco tema sobre el tema del stroke, aneurisma de aorta, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria. Quiero decir que eso está básicamente. Las consecuencias fisiopatológicas, lo bueno de hablar después de un ponente que ha hablado de esto es que ya alguna diapositiva ya la ha puesto él, pero básicamente es esto. O sea, cuando uno está hablando de apnea obstructiva del sueño, básicamente, que es la más prevalente, pues estamos hablando de que hay estos fenómenos: hipoxemia, hipercapnia, alteraciones de la presión intratorácica, reoxigenación y microdespertares, y eso provoca sobre todo alteraciones del sistema simpático, aumento de la poscarga, alteración del estrés de pared, alteración del estrés de pared auricular, dilatación de la aurícula, y eso comporta obviamente pues alteraciones clínicas como son la hipertensión, disfunción diastólica, fibrilación auricular, bloqueos AV, disfunción sinusal, arritmias ventriculares. Todo eso está más que. A mí me ha tocado hablar básicamente de la relación con la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca, y a eso un poco me voy a dedicar, un poco a demostrar que realmente esta relación existe. Este estudio clásico de Gami ya ha demostrado que en pacientes seguidos en una consulta normal de cardiología o general de cardiología, comparado con pacientes que iban a hacerse cardioversión eléctrica, se vio que la prevalencia de la apnea del sueño obstructiva era mucho mayor en los pacientes con fibrilación auricular que en los pacientes de una población general de cardiología, indicando que probablemente dentro de los factores fisiopatológicos que influyen en su fibrilación auricular, la apnea del sueño tendría un papel. En este otro estudio, también del mismo autor, donde ya era un estudio retrospectivo sobre 3.000 y pico de pacientes, que intentando ver qué factores de riesgo influían en la apnea obstructiva del sueño, pues se vio que los pacientes con fibrilación auricular tenían una prevalencia, una incidencia mucho mayor de apnea del sueño que los pacientes sin fibrilación auricular. Hay muchos estudios en este sentido y, por ejemplo, aquí destaco el de que hablamos ahora mismo de Mera y Gami y todo esto, estos de aquí, pero sobre todo este de aquí es el de 3.500 pacientes, pero fíjense en este de aquí de 2.800 pacientes, donde el control se hacía con polisomnografía y donde el riesgo de fibrilación auricular aumentaba unos ratios de 17,9, es decir, que está más que demostrado en la bibliografía que existe una relación entre la presencia de apnea del sueño con un aumento de incidencia de la fibrilación auricular. Tal vez falta estudios, dijésemos, de actuación, ¿no? Como ha habido, por ejemplo, en hipertensión, donde tratamientos específicamente con CPAP han demostrado una reducción de este tipo. Pero realmente la asociación fisiopatológica está muy clara. Podemos, pues, pensar que la CPAP puede mejorar la carga rítmica, es decir, si sabemos que la apnea obstructiva, realmente el tratamiento único real es el tratamiento ventilatorio, podemos pensar que podemos revertir la fibrilación auricular tratándolos con CPAP. Hay muchos estudios al respecto, incluso algunos con o sin ablación, pero destaco este de aquí, el de AVE, publicado en 2010, sobre 1.394 pacientes, que era un estudio prospectivo y donde la CPAP significativamente reducía la ocurrencia de fibrilación auricular paroxística, con una P absolutamente significativa. Es decir, parece ser que efectivamente no solamente está relacionado con la prevalencia de la enfermedad, sino que además, tratando específicamente la apnea del sueño, podemos regresar o podemos mejorar la fibrilación auricular. Incluso hay gente que dice que el efecto de tratamiento reductor de peso y tratamiento con la CPAP puede igualar a los efectos de la ablación de la fibrilación auricular.
puede haber menos recurrencias de fibrilación auricular tras tratamiento específico en los pacientes sometidos a ablación de venas pulmonares en fibrilación auricular paroxística. Pues también hay muchos estudios que lo demuestran. Yo me voy a centrar fundamentalmente, y un poco para barrer para casa, con que soy de Barcelona, pues voy a hablar del grupo del clínico, del de la doctora Matielo, que trabajó también con nosotros, y donde se vio específicamente que los pacientes del grupo control, en estos pacientes que eran sometidos a ablación de fibrilación auricular, se vio que los pacientes del grupo control iban mucho mejor que los pacientes con apnea obstructiva severa, porque tenían muchas más reconexiones y muchas más recurrencias de fibrilación auricular, y quedaban en medio los pacientes con una apnea obstructiva que no era severa. Pero está claro que aparentemente el tener apnea del sueño es un factor de riesgo para la recurrencia de la fibrilación auricular. Y además, la fibrilación auricular, que además es una inductora de embolias y que todo el mundo estamos tratando a los pacientes con anticoagulantes en función de la escala Chat-Basque, ¿qué relación tiene la apnea del sueño con las embolias, ¿no? Y aquí también hay muchos estudios que demuestran que la apnea obstructiva está muy relacionada con las embolias, y quiero destacar este estudio, el estudio de Redline, sobre 5.422 pacientes, donde se demostraba que, en un seguimiento larguísimo, donde se demostraba que la apnea obstructiva aumentaba el riesgo de embolias un 2,86%. Quiere decir, es posible que algunas no sean debidas a fibrilación auricular, pero probablemente dentro de estos stroke había un porcentaje de pacientes que vinieran dados por esto. Es posible que también la disfunción endotelial, la alteración de placa a nivel carotidio pudiera favorecer embolias, pero está claro que también tiene que haber un componente asociado a la fibrilación auricular, y especialmente por una cosa que se ha comentado en la sesión anterior, porque sabemos que pequeños episodios de fibrilación auricular, como se demuestra en el estudio de ASER, son capaces de producir embolias. Eso es una cosa, la regla famosa de los 48 horas, yo creo que debe ser un poco desterrada, y tenemos que tener en cuenta que cuando hay fibrilación auricular probablemente hay algo más, y no solamente es cuenta el tiempo, sino que a partir de la detección de fibrilación auricular tenemos que pensar algo más. Y estos pacientes con apnea del sueño suelen hacer episodios de fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular, y la insuficiencia cardíaca y la apnea obstructiva, ¿qué relación pueden tener? Bueno, obviamente hemos comentado que la apnea obstructiva facilita la disfunción diastólica por mecanismos neurohormonales, las diferencias de presión intratorácica afectan a la pre y a la poscarga, fundamentalmente a la poscarga, periodos de hipoxemia y hipercamia facilitan la ritmogénesis y disfunción endotelial, y además, por otra parte, la redistribución del edema en el cuello durante la noche en pacientes con insuficiencia cardíaca hace que el edema de glotis pueda hacer que estos pacientes tengan también un cierto grado de obstrucción, y puede facilitar también la apnea obstructiva. De hecho, es más, el tratamiento de CPAP ha demostrado en algún estudio mejoría incluso en la fracción de eyección, cosa que son un poco sorprendentes. Es decir, estos pacientes con apnea obstructiva bien tratados y con disfunción ventricular pueden mejorar porque está mejorando su función respiratoria y pueden mejorar también su función cardíaca. De hecho, en este reporte que encontré sobre factores que pueden afectar también a la función ventricular, en el quinto lugar está localizado la disfunción, los trastornos respiratorios nocturnos, y se comenta un poco esto, ¿no? Que es un factor bidireccional entre la insuficiencia cardíaca y la apnea del sueño, porque en un sentido puede haber disfunción endotelial, activación simpática y todo eso, y puede favorecer la disfunción, la insuficiencia cardíaca, pero por otro lado, la propia insuficiencia cardíaca, por el edema glótico, sobre todo especialmente de noche, puede favorecer también la apnea obstructiva. O sea que realmente es una enfermedad que es claramente bidireccional. Pero un tema es la apnea obstructiva, que yo creo que la relación está clara y que además, como digo, es la más prevalente, y sobre todo los pacientes que nosotros vemos fundamentalmente están relacionados con esta enfermedad, y otra cosa es la apnea central. El problema de la apnea central es que el cerebro, en un momento determinado, cuando hay una hiperventilación, los niveles de carbónico bajan a un cierto nivel que el centro respiratorio dice que ya pares de respirar porque no tienen. Entonces el diafragma deja de moverse y el paciente entra en la famosa respiración de Cheyne-Stokes, en la famosa respiración de crescendo, donde hay absolutamente falta de movimiento tóraco-abdominal para intentar mover el diafragma, para intentar respirar. Las causas son variables, pero la causa más frecuente es la ligada a insuficiencia cardíaca, y el patrón respiratorio es el que ha mostrado antes el doctor Sánchez Alarco, con este patrón crescendo, que es el típico de Cheyne-Stokes. La etiología de esta enfermedad fundamentalmente está muy ligada a insuficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca asociada a fibrilación auricular.
realmente el problema a veces no es tan simple. Las apneas obstructivas no son solo obstructivas, las apneas centrales no son solo centrales y la gente, los neumólogos que se dedican en unidades de sueño a mirar esto, se encuentra que en algunos pacientes hay apneas mixtas, es decir, pacientes que empiezan con una apnea central, pero que inicialmente no hay ningún movimiento abdominal y luego empieza a haber movimiento abdominal, es decir, que pacientes que empiezan con una apnea central también pueden tener apneas mixtas. Y pacientes con fibrilación auricular y insuficiencia cardíaca pueden tener este tipo de apneas. En la población europea con fallo cardíaco se ve que la relación entre la apnea central y la apnea obstructiva es bastante igualitaria, sin embargo, en la población de fibrilación auricular probablemente el predominio fundamental sea de la apnea obstructiva. Las características clínicas de los pacientes con apnea central son completamente diferentes, como ha dicho el doctor Sánchez Alarcos, a los pacientes con apnea obstructiva. El paciente con apnea obstructiva es un paciente que no duerme bien, no descansa, está cansado, está con una hipersomnolencia diurna brutal, son pacientes roncadores, se suele quejar más la mujer incluso que ellos, porque dicen que el marido no acaba de esto y acaban durmiendo en camas separadas, pero sin embargo el paciente con apnea central, bueno, no respira, pero no se entera. El paciente no ronca o no suele roncar, no suele ser un paciente que se levante de la cama hecho polvo. Probablemente incluso al incorporarse mejore porque el edema disminuye, se distribuye y el paciente respira un poquito mejor. Por tanto, y tal vez esto en las unidades de sueño no se lo encuentran porque no les enviamos estos pacientes para hacer. Si enviáramos pacientes con insuficiencia cardíaca, clase funcional 2-3 a las unidades de sueño, probablemente encontrarían muchos más pacientes con este tipo. ¿Hay que sospecharlos? Pues sí hay que sospecharlos, sobre todo en pacientes varones de más de 60 años, obesos y con insuficiencia cardíaca, y el diagnóstico se tiene que hacer por polisomnografía o bien con un Holter respiratorio de 6 canales, con cualquier poligrafía. Esto se puede hacer, siempre tengo que tengas una banda muscular torácica y abdominal, ya puedes diagnosticar si es central obstructiva. Y estos pacientes, y esto sí que discrepo un poco de lo que ha dicho el doctor Sánchez Alarcos, bueno, es verdad que nos están mostrando que hay un problema cardíaco que está fastidiando, dijésemos, el proceso respiratorio. Pero es que estos pacientes van peor. Estos pacientes tienen peor pronóstico. Los pacientes con insuficiencia cardíaca en general ya tienen mal pronóstico. Pero es que si encima tienen apnea, si tienen trastornos obstructivos, van peor. Incluso independientemente del punto de corte del AGI, independientemente del punto del corte del índice de apnea obstructiva, estos pacientes, apnea hipopnea, van peor. Por tanto, es interesante saber si estos pacientes hay que tratarlos o no. El problema es cómo tratarlos. Cuando uno mira qué papel puede tener el tratamiento específico de la insuficiencia cardíaca, ya sabemos que la insuficiencia cardíaca se trata con betabloqueantes, con IECAs, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué papel puede tener la resincronización de este tipo de pacientes? Pues se ha mirado en diferentes estudios, y de hecho hay metaanálisis, que demuestran que en los pacientes con apnea central el tratamiento con resincronización les va bien. Sin embargo, en pacientes con apnea obstructiva, el tratamiento con resincronización es neutro. Porque claro, en la apnea obstructiva el problema es glótico, no es un problema de función cardíaca, pero en la apnea central el problema es cardíaco. El problema es cardíaco, por tanto, tratando la insuficiencia cardíaca mejoran las apneas, mejora el pronóstico de los pacientes. Sin embargo, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca va bien y es el mejor tratamiento que tenemos en la apnea central, pero ¿qué pasa con el tratamiento ventilatorio? Esto lo comentará el doctor Castellanos. Se acaba de publicar, ya se ha publicado hace un tiempo el SERVHF y realmente, claro, estás hiperventilando, estás haciendo un tratamiento ventilatorio para compensar el problema del cese respiratorio, cuando realmente estás hiperinsuflando el tórax, no sabes bien cuál es. O sea, un paciente deja de respirar por algo, meterle más aire, no sabes bien que esto. Por tanto, lo que ha demostrado esto es que les ha ido peor. O sea, los pacientes con servoventilador adaptativo van peor que los pacientes controlados en cuanto a mortalidad cardiovascular y mortalidad total. ¿Qué papel pueden jugar nuevas tecnologías? Bueno, pues queda por saberlo. De hecho, lo sabremos pronto. Probablemente en el Congreso de Florencia sabremos el resultado a largo plazo del estudio pivotal, del estudio que se hizo con el REMEDE, que son estimulación frénica, un catéter que se pone por la vena pericardiofrénica a este nivel para estimular el frénico, y otro catéter que se mete por la ácigos que se pone cerca del diafragma para tener un sensado de realmente si el paciente está haciendo o no una buena ventilación. ¿Es posible que esto mejore a los pacientes? Lo que es seguro es que va a mejorar el patrón respiratorio. Esto ya se sabe del estudio pivotal. O sea, a estos pacientes se les pone en on la tecnología e inmediatamente normalizan
normalizan todos los parámetros, la saturación, el movimiento torácico, el movimiento abdominal y la cánula nasal ya demuestras de que está mejorando. Ahora bien, ¿esto se va a traducir en una reducción de la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca en la central? No lo sabemos, pero es que da la esperanza de que probablemente esto. Realmente si queda esa esperanza y nos toca a nosotros como electrofisiólogos, preparémonos a recibir mucha escopia porque meter estos cables no es tampoco tan fácil, pero bueno, de todas maneras, realmente creo que sería un avance terapéutico muy importante si se llega a demostrar. En conclusión, yo quería terminar diciendo esto, que los síndromes de apnea del sueño, los sleep breathing disorders, están muy ligados a la fibrilación auricular y a la insuficiencia cardíaca. El único tratamiento eficaz para el SAOS es la CPAP. Y la demostración de este trastorno nos debe centrar los esfuerzos de los arritmólogos, porque el tratamiento holístico de la fibrilación auricular depende el buen resultado. O sea, solamente la fibrilación auricular tendremos buenos resultados cuando tratemos la obesidad, cuando tratemos la apnea del sueño, cuando tratemos la hipertensión, cuando tratemos holísticamente al paciente, y que en el tratamiento de la apnea central solo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca ha demostrado utilidad, y tras el fracaso del SERV-HF solo queda ver si la estimulación frénica puede tener alguna utilidad. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Julio. A continuación, el doctor Eduardo Castellanos Martínez, del Hospital Montepríncipe de Madrid, nos va a hablar del tratamiento en la era post-SERV. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores por la amable invitación a participar en esta mesa conjunta tan interesante. ¿Quién nos iba a decir a los electrofisiólogos hace unos años que íbamos a estar aquí mano con los neumólogos en un tema que parecía que no era de nuestra competencia? Estos son mis disclosures. En principio no creo que Livanova tenga nada que ver con Panamá tampoco. De momento. Y el contenido de la charla pues va a ser repasar un poquito los antecedentes antes del SERV-HF. Mucho de lo que quería decir, afortunadamente ya lo han comentado mis compañeros muy bien. Y nos vamos a centrar principalmente en qué consecuencias clínicas, tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico, tienen los resultados de este importante y reciente estudio. Pues hasta hace muy poquito la información de la que disponíamos era que, bueno, de estudios no controlados y de metaanálisis, la CPAP teníamos la impresión de que tenía un efecto positivo en pacientes con apnea central del sueño. Principalmente mis compañeros han hablado del síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Yo me voy a centrar más en la apnea central, pero teníamos esa impresión de que la CPAP por lo menos no era nociva y tenía algunos efectos demostrados claramente en mejoras en la función ventricular, en los niveles plasmáticos, la disminución del BNP y en la mejora de la calidad de vida y la clase funcional de los pacientes. Incluso tenemos un análisis de un estudio randomizado, un análisis posterior de un estudio canadiense, en el que se vislumbraba una reducción de la mortalidad en pacientes con apnea del sueño, en pacientes con insuficiencia cardíaca y una fracción de eyección menor del 40%. Por tanto, se extrapolaba que la incorporación de la ventilación de presión de soporte adaptativa, al ser más fisiológica, porque, como se ha comentado, bueno, permite en la apnea central del sueño identificar los periodos de apnea y tratar específicamente de una manera adaptativa según las necesidades de ese paciente de una manera más fisiológica. Pensábamos que esta terapia podría tener un efecto beneficioso en pacientes con disfunción ventricular y, de hecho, existe literatura también muy reciente en la que se veía, igualmente, aunque no había datos en cuanto a mejora de la supervivencia, sí parecía que había una clara mejora en la función ventricular, los niveles de disminución de los niveles de BNP plasmático y mejora de la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, el SERV-HF de alguna manera rompe con esta trayectoria y vamos a repasar de manera un poquito rápida, que es un estudio prospectivo, aleatorizado, multicéntrico, en el que se incluyen pacientes con apnea central del sueño, insuficiencia cardíaca, con una fracción de eyección de menor del 45%, diagnosticados por polisonografía de una apnea central del sueño, que se randomizaban a un grupo control o un grupo tratado con ASV, y se quería demostrar un efecto beneficioso de esta terapia tanto en la supervivencia como en una disminución de eventos cardiovasculares después de un seguimiento de 2 años.
Es un estudio importante con más de 1.000 pacientes randomizados a un grupo control o terapia de servoventilación adaptativa. Y como ya han comentado previamente mis compañeros, pues la terapia con ASV no mejoraba la supervivencia, no mejoraba el endpoint primario, y a pesar de que había una clara evidencia de que la terapia parece ser que estaba bien adaptada. No sé a ustedes qué les parece, si una adaptación se asumía que 3 horas de terapia durante la noche, algo que se encontraba en el 60% de los pacientes, se consideraba como una adaptación adecuada, y una reducción importante del índice de apnea, tanto global como de apnea central. Como ven, hay una reducción muy significativa del índice de apneas basal en los dos grupos, y comparado a los 48 meses vemos cómo había una reducción tremendamente significativa. A pesar de que la terapia por estos índices parecía que estaba siendo correctamente aplicada y estaba siendo eficaz, se demuestra que hay un aumento, con esta terapia se aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular en un 34%, y no se obtienen beneficios en cuanto a mejora en la calidad de vida de los pacientes y en la mejoría de los síntomas de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, bueno, podemos hacernos, todos nos estamos haciendo en este momento, 2 preguntas, ¿no? ¿Qué consecuencias, qué implicaciones clínicas puede tener esto en nuestra práctica clínica? Y cuáles son las razones de este aumento de mortalidad cardiovascular inesperado. Parte ya se ha comentado muy bien desde el punto de vista fisiopatológico por mis 2 compañeros, pero si me lo permiten voy a hacer algunos comentarios adicionales. En concreto, desde el punto de vista diagnóstico ya se ha visto que es muy importante el hacer un estudio, un diagnóstico correcto del tipo de SAS que tiene nuestro paciente. No es lo mismo tratar o diagnosticar un SAOS que una apnea central. Eso ya lo hemos visto muy bien por los datos que nos han mostrado. Y también es importante saber en qué contexto nos movemos, si es un paciente que tiene un episodio de insuficiencia cardíaca aguda o es una insuficiencia cardíaca crónica. Y en este sentido existen datos también recientes de este estudio con más de 1.000 pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca aguda, en los que tienen una prevalencia, como ven, de enfermedad de SAS muy importante, tanto de obstructiva como central, y en los que el diagnóstico reciente de este tipo de enfermedad respiratoria durante la hospitalización por insuficiencia cardíaca aguda se relacionaba de manera independiente con un aumento significativo de la mortalidad, independientemente del tipo de apnea que tenían, ya sea central o obstructiva, comparado con los pacientes que no tenían enfermedad respiratoria, pues había una diferencia muy importante en el pronóstico. Pero se ve también que si se realizaba un tratamiento correcto de este problema, la supervivencia se igualaba a los pacientes que no tenían enfermedad, no tenían SAS. Por lo tanto, en el contexto de una insuficiencia cardíaca aguda, probablemente la respuesta terapéutica sea algo diferente a lo que vamos a ver en un paciente con insuficiencia cardíaca crónica. Por otro lado, también se ha hablado muy bien de algunos de los datos clínicos diagnósticos de la apnea central del sueño, como es la respiración de Cheyne-Stokes, y se ha comentado que aparentemente podría tener un efecto fisiopatológico beneficioso, o sea, que fuera un mecanismo de compensación ante esta enfermedad. Y en el estudio SERF-HF se ha visto que aquellos pacientes que tenían un porcentaje mayor de respiraciones de Cheyne-Stokes tenían una supervivencia peor cuando se les trataba con el ASV. Es decir, la respiración de Cheyne-Stokes podría tener, como se ha comentado, un efecto compensatorio, y nosotros de alguna manera lo que estamos haciendo es abolirlo con una terapia con la ASV. Estamos aboliendo esos episodios de apnea que de alguna manera se intenta explicar que podían tener un efecto compensatorio en cuanto a normalización de la hiperactividad simpática o normalización de la acidosis hipercárnica o periodos de reposo de los músculos respiratorios que en un paciente con insuficiencia cardíaca podrían tener un efecto beneficioso. Y de alguna manera pues lo estamos suprimiendo con la terapia
ventilatoria. Por otro lado, otra de las hipótesis que se barajan es que este tipo de ventilación podría empeorar la función ventricular. Sabemos que son pacientes, según vemos aquí, que tienen una fracción de eyección muy reducida y se puede empeorar de alguna manera la función ventricular de los pacientes cuando se les trata con HV. También se ha comentado qué consecuencias terapéuticas, digamos, a la luz de estos resultados. Pues es evidente que la optimización del tratamiento médico en los pacientes con apnea central del sueño es el primer eslabón, el primer escalón que tenemos que asegurar, y esto se ha visto que cuando optimizamos la terapia farmacológica, ya sea con los IECAs o los beta-bloqueantes, va a tener un efecto positivo en el impacto, el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca va a tener un impacto positivo igualmente sobre la apnea del sueño. Igualmente, como ha comentado Julio, pues la optimización, el tratamiento con la resincronización cardíaca tiene igualmente un efecto positivo en la apnea central del sueño. Por lo tanto, en este momento, a esta altura, podríamos decir que la HV no debería utilizarse en pacientes con una apnea central del sueño, en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, pero que estos datos no los podemos extrapolar a otros pacientes con una apnea obstructiva en el contexto de una insuficiencia cardíaca aguda o pacientes que tienen una fracción de eyección conservada a otras patologías fuera del contexto de la insuficiencia cardíaca. Y, bueno, pues también se ha comentado, en estos pacientes tenemos alguna otra alternativa aparte de la terapia ventilatoria. Pues se ha comentado esta nueva terapia que dispone de la posibilidad de estimular de manera transvenosa el nervio frénico durante el sueño mediante el sistema REMEDE y dispone de un algoritmo inteligente que nos va a permitir liberar energía sin que requiera la interacción del paciente durante los periodos del sueño. El sistema consta, como vemos aquí, de un generador, de un electrodo de estimulación y un electrodo de sensado, y pues el programador con el que podemos ajustar los niveles, programar durante los seguimientos, adaptar a las necesidades del paciente. Esta foto ya la ha explicado Julio, pues tenemos aquí el electrodo de estimulación, la vena pericardiofrénica, y un electrodo de sensado en la vena ácigos. Y el sistema permite, mediante una adecuada programación, con una serie de criterios, ya sea le programamos un horario de acción, de terapia, o también el sistema detecta, según la actividad del paciente o la postura del paciente, para asegurar que solamente lo haga durante periodos de sueño. Vamos a asegurar que la terapia solamente se administre durante periodos que no hay actividad, como vemos aquí, solamente durante el sueño. En el momento que hay o se sale bien del horario o hay actividad del paciente o cambia alguno de los parámetros de impedancia de los electrodos, la terapia deja de actuar. Y este es un ejemplo de una polisonografía de un paciente con una apnea central del sueño antes y después de iniciar la terapia. Vemos que es un patrón típico de Cheyne-Stokes, que no vemos actividad respiratoria ni flujo durante las apneas, y en el momento que se activa la terapia se normaliza el flujo aéreo y desaparecen las hipopneas y las apneas. Bueno, han comentado un poco sobre si disponemos de resultados de este sistema de estimulación. Ya existen resultados a 6 meses de un estudio prospectivo multicéntrico en el que se hace un seguimiento de 57 pacientes inicialmente con este sistema, incluidos en 7 pacientes no se pudieron implantar los electrodos, y en un total de 47 pacientes se les hace un seguimiento a los 3 y 46 a los 6 meses, y tenemos resultados a los 3 y a los 6 meses en los que vemos una reducción muy significativa en cuanto al índice de apneas y de episodios de apnea central, tanto si lo comparamos los datos basales comparados a los 3 meses y se mantienen a los 6 meses de una manera muy significativa.
Por tanto, mis conclusiones, podemos decir que el diagnóstico preciso del tipo de SAS es clave para decidir el tratamiento, que el tratamiento con ASV no es positivo en pacientes con apnea central del sueño e insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida a pesar de un control efectivo de los parámetros de la apnea central del sueño, que los hallazgos del SERF-HF no son generalizables a pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección conservada o pacientes que tienen una apnea obstructiva predominantemente en situaciones de insuficiencia cardíaca aguda y que la estimulación transvenosa del nervio frénico es una alternativa terapéutica eficaz y segura para pacientes con el perfil SERF-HF. Y bueno, ante la pregunta si la ASV es para todos, evidentemente en medicina sabemos que no tenemos una terapia universal que nos valga para todos los pacientes. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias al doctor Castellanos y pasamos con el doctor Axel Serrías Merced del Hospital Germán Trias y Pujol de Barcelona con el tema de cooperación interservicios como modelo de una gestión preventiva. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quería pedir disculpas en nombre del doctor Villuendas, que es el coordinador de nuestra unidad, que tenía que dar inicialmente esta charla y que por un imprevisto pues, no ha podido venir, y agradecer a la organización que me haya invitado a mí a darla en su lugar. Bueno, empezaré repasando un poquito lo que ya se ha dicho. Sabemos que el SAOS es un problema importante. Los datos que tenemos de prevalencia probablemente están infraestimados, pero los últimos datos que tenemos en España nos dan una prevalencia estimada entre un 4 y un 6% en hombres y entre 2 y 4% en mujeres, lo cual representaría que aproximadamente entre 1 y 2 millones de españoles estarían afectados, pero de estos solo entre un 5 y un 10% están diagnosticados. Sabemos también que el SARS tiene un impacto socioeconómico elevado, con un aumento de la mortalidad global y cardiovascular, con un aumento de la accidentabilidad vial y también con un elevado gasto sanitario en los pacientes no tratados. Es muy importante también el impacto del diagnóstico y del tratamiento. En este estudio de Marín se observa cómo a nivel de morbilidad y de eventos cardiovasculares, tanto fatales como no fatales, los pacientes con un SAOS severo no tratado tenían una incidencia mucho mayor, y que cuando el SAOS se trataba de forma correcta, con CPAP y con un buen cumplimiento, pues la incidencia de eventos cardiovasculares pasaba a ser equiparable al de los pacientes con SAOS leve o incluso sin SAOS. Además, en cuanto al impacto económico, pues también hay varios estudios que han mirado cuál es el coste de los eventos relacionados con el SAOS no tratado, tanto eventos cardiovasculares como accidentes de tráfico, y se ha visto que realmente el impacto económico es grande y que un correcto diagnóstico y un correcto tratamiento, pues realmente en todos estos estudios se ha visto que es muy coste efectivo en cuanto a años de vida ganados. ¿Cuál es la situación en España en cuanto a las unidades del sueño? Pues bien, lo que se ha visto es que en los últimos años hay un aumento de la demanda de consultas y de estudios diagnósticos de poligrafía respiratoria y polisomnografía, y tenemos datos de una encuesta realizada en 2007 en las unidades del sueño de España, donde se vio que había un tiempo medio de demora de 61 días para una primera visita, y en cuanto a los estudios diagnósticos para una poligrafía respiratoria había una demora de más de 200 días, puesto que solo hay un equipo por 100.000 habitantes, cuando lo que se recomienda es que haya 3, y en cuanto a equipos de polisomnografía, pues se disponía de 0,49 camas por cada 100.000 habitantes, cuando lo recomendable es que sea una, lo cual también implica una demora de 166 días para la práctica de una polisomnografía diagnóstica. Aquí se ve la situación en España en cuanto a polisomnografía. Es más o menos comparable a la del Reino Unido, pero está muy por debajo de otros países desarrollados como Bélgica, Australia, Estados Unidos o Canadá. También en esta encuesta se vio que aproximadamente el 50% de las unidades del sueño eran multidisciplinares, pero que entre las especialidades que incluían, pues había neumólogos, había otorrinos, neurólogos, neurofisiólogos, psiquiatras y también a veces pediatras. Entonces, ¿cuál es el papel o qué pintamos aquí los cardiólogos? Pues bien, como ya han comentado mis compañeros en las anteriores charlas,
la prevalencia del SAOS en pacientes con enfermedad cardiovascular es mucho más alta que en la población general. Y si nos fijamos, por ejemplo, en pacientes con hipertensión refractaria, puede llegar a ser hasta de un 80%. En otras patologías como la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria o la fibrilación auricular, pues esta prevalencia, depende de los estudios, puede variar entre un 20 y un 40%. Y como también se ha comentado, en los pacientes con insuficiencia cardíaca tendríamos que distinguir las apneas centrales y las apneas obstructivas. Entonces, ¿qué posibilidades de cooperación tenemos entre los servicios de cardiología y las unidades del sueño? Bien, pues en cuanto a cooperación entre servicios hay diferentes modelos. Existe el modelo multidisciplinar en el cual cada especialista se ocupa de su ámbito y hay poca interacción o poca comunicación entre unas y otras especialidades. Tenemos un modelo interdisciplinar en el que también el especialista se ocupa de su ámbito, pero existe ya un intercambio de información y una cooperación entre unos y otros. Y por último habría el modelo transdisciplinar, que sería un abordaje ya más holístico, donde las fronteras entre las especialidades quedan difuminadas y se aborda al paciente como un todo. Actualmente estamos en esta situación, es decir, el neumólogo le lleva de su SAOS, el endocrino le lleva de la diabetes, el cardiólogo le lleva de la fibrilación auricular, pero no hay colaboración entre nosotros. Y en estas patologías donde se ha visto que el tratamiento de una puede influir en la evolución y en la historia natural de otra, pues yo creo que es importante pasar a un abordaje interdisciplinar y que realmente haya mucha más cooperación entre estos servicios. ¿Cuáles son los beneficios que puede tener este abordaje interdisciplinar? Pues bien, desde el punto de vista del cardiólogo, ¿cómo podemos nosotros colaborar? Pues por un lado, haciendo un screening de pacientes con alto riesgo de SAOS para poder optimizar el uso de estos test diagnósticos que vemos que existe una limitación en cuanto al acceso a estos test. Esto tenemos la ventaja de que nuestros pacientes tienen una alta prevalencia de esta patología, por lo tanto, cuando la prevalencia es mayor, aumenta el coste-efectividad de los estudios diagnósticos. Por el otro lado, también hemos visto que están saliendo dispositivos implantables que tienen aplicaciones en el campo de las apneas. Por lo tanto, cada vez tendremos nosotros que aprender más de qué hacer con los pacientes que tienen apneas. Desde los marcapasos, que tienen posibilidades de monitorizar las apneas a través de la impedancia transtorácica, estos dispositivos que ya se han comentado de estimulación diafragmática para el tratamiento de las apneas centrales, etc. También, ¿cómo puede colaborar el neumólogo? Pues identificando y tratando correctamente a los pacientes con SAOS, pues hemos visto que se mejora el pronóstico y ayuda también al tratamiento de los pacientes con distintas patologías cardiovasculares. También con la detección de arritmias nocturnas, por ejemplo, que pueden ser asintomáticas en pacientes con apneas. O identificando aquellos pacientes con apneas centrales en el contexto de insuficiencia cardíaca que se puedan beneficiar de optimizar el tratamiento cardiológico o de otras estrategias terapéuticas. Como ejemplos de flujo bidireccional, pues por ejemplo, el cardiólogo tiene un paciente con una fibrilación auricular rebelde. Aunque no tenga sobrepeso ni otros factores de riesgo de SAOS, debería insistir o buscar si este paciente puede tener un SAOS como su causa o como agravante de su fibrilación auricular. ¿Cómo hay que hacer este estudio? Si, por ejemplo, recibimos un informe de un Holter que nos habla de que hay una serie de pausas sinusales nocturnas, nos tendremos que preguntar si esto es una indicación de marcapasos o a lo mejor es que este paciente tiene un SAOS no diagnosticado y habrá que estudiarlo. O un paciente con insuficiencia cardíaca, que no es obeso ni tiene ningún otro factor de riesgo, pero que su mujer nos dice que a veces deja de respirar por la noche. Podemos pensar que a lo mejor está haciendo apneas centrales, tenemos que hacerle una polisomnografía. ¿Cómo tenemos que abordar este tema? Lo mismo desde el punto de vista del neumólogo. Si tiene un paciente con un SAOS grave y que a lo mejor le explica que tiene palpitaciones, pues quizá debería pensar que este paciente tiene una fibrilación auricular. ¿Cómo habría que estudiarlo? ¿Qué tiene que hacer? O un paciente con SAOS que ya lleva una CPAP y que le han dicho que le van a poner un marcapasos, pues a lo mejor podría aprovechar este marcapasos para monitorizar la adherencia y la respuesta a la CPAP. Entonces, como cardiólogos, ¿en qué pacientes tenemos que investigar un posible SAOS? Pues básicamente en todos estos, pacientes obesos, pacientes con hipertensión refractaria, con insuficiencia cardíaca, pacientes con hipertensión pulmonar que no se explique por su grado de cardiopatía, pacientes con arritmias auriculares, básicamente fibrilación y flúter auricular, y pacientes con arritmias nocturnas, ya sean taqui o bradiarritmias. ¿Cómo hay que hacer este estudio? ¿Cómo podemos investigar un posible SAOS? Pues lo primero, la anamnesis. Los síntomas más frecuentes serán el ronquido, que es muy sensible pero es poco específico,
Las apneas presenciadas por el compañero de habitación pues suelen ser el síntoma más específico. Luego, los síntomas de hipersomnia diurnia, que esto lo valoramos con la escala de Epworth y que son los que realmente van a marcar la gravedad del SAOS. También puede ayudarnos si hay una historia familiar de SAOS. Y después tenemos que fijarnos en la exploración física, pues la obesidad, el cuello corto nos tienen que llamar la atención y nos tienen que poner en alerta de que ese paciente quizá pueda tener un SAOS. Podemos hacer en la consulta unos cuestionarios sencillos que nos permitirán decidir si el paciente tiene un riesgo alto o bajo de tener un SAOS. El más utilizado quizás el test de Epworth, que consiste en una serie de preguntas que hay que contestar del 0 al 3, dependiendo de las posibilidades que tenga el paciente de quedarse dormido en determinadas situaciones, pues sentado, viendo la televisión, de pasajero en un coche, etc. El problema de este test es que solo nos mide el síntoma de la hipersomnia diurna, no nos valora otros síntomas como el ronquido o las apneas presenciadas. Y hay pacientes que pueden tener SAOS sin tener hipersomnia diurna. Por eso hay otros cuestionarios que son quizá un poquito más completos, pero también más difíciles de aplicar de forma rápida en la consulta. Uno de ellos es el cuestionario Berlín, que tiene una serie de preguntas, pues si el paciente ronca, cómo son los ronquidos, con cuánta frecuencia. Lógicamente el paciente esto a veces no lo sabe, tiene que ser la pareja el que nos lo explique. Si los ronquidos molestan a otras personas, si tiene pausas respiratorias, cada cuánto, si se despierta cansado, si se siente cansado, si se queda dormido. Es un cuestionario más largo y además su interpretación depende de diferentes grupos de preguntas, entonces es un poquito más complicado de interpretar. Hay otro bastante más sencillo, que es el que se llama Stop Bang, que son estas preguntas simples de contestar sí o no. Si el paciente ronca fuerte, de forma que se pueda oír a través de las puertas cerradas, si se siente cansado o tiene sueño durante el día, si alguna vez alguien le ha dicho que deja de respirar durante el sueño, si está recibiendo tratamiento para la hipertensión, si tiene un índice de masa corporal más de 35, si tiene más de 50 años, habría que medir la circunferencia del cuello para ver si es mayor de 40 centímetros y si es hombre. Si la respuesta a más de estas tres preguntas es que sí, pues se considera que el paciente tiene un alto riesgo de SAOS. Por debajo de 3 se consideraría de bajo riesgo. Entonces, ¿cuáles son las dificultades de hacer este screening en los pacientes cardiológicos? Por un lado, el más importante, que es la falta de concienciación sobre esta enfermedad entre los cardiólogos en general. Después, que los síntomas del SAOS pueden estar ausentes o a veces ser minimizados en pacientes cardiópatas. Muchas veces los pacientes cardiópatas tienen una hiperactivación del sistema adrenérgico y tienen menos hipersomnia que otros pacientes que los que no son cardiópatas. Además, un alto porcentaje de pacientes cardiópatas con SAOS no tienen el fenotípico clásico obeso con cuello corto, sino que son personas que de apariencia pueden ser bastante normales. Otra limitación que hemos visto son que los cuestionarios no son 100% fiables. El más sensible es el de Epworth, pero es el menos específico. Perdón, al revés, es el más específico, pero el menos sensible. Los otros cuestionarios, el Berlín y el Stop Bang, son más sensibles, pero también son menos específicos. Entonces habría que buscar si hay métodos alternativos de screening, pues por ejemplo los sistemas de monitorización ambulatoria de uno o varios canales o incluso dispositivos implantables que nosotros podamos utilizar para hacer screening de SAOS en pacientes en los que lo sospechemos. En cuanto a dispositivos implantables, pues disponemos ya de marcapasos que a través de la detección o la medida de la impedancia transtorácica son capaces de monitorizar el ritmo respiratorio del paciente. Y esto se ha visto que se correlaciona muy bien con el flujo nasal o con las apneas medidas durante la polisomnografía, se correlaciona con los cambios de impedancia transtorácica que mide el propio marcapasos. Y esto puede ser útil tanto para screening como para seguimiento de pacientes que ya están diagnosticados para ver si cumplen o no cumplen con el tratamiento. No es tan útil para el diagnóstico porque no nos mide la saturación de oxígeno ni nos mide si las apneas son centrales o obstructivas, pero sí que puede ser una herramienta complementaria. Y además, lo más importante es que nos ofrece una información día a día. Noche tras noche podemos tener esa información que no nos permite la polisomnografía que se realiza pues, una vez o pocas veces en la vida. Lo otro ya también que ya se ha comentado son estos nuevos dispositivos que se pueden utilizar para el paciente con apneas centrales para estimular el nervio frénico a través de las venas y que quedará a ver si esto realmente tiene algún impacto en el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca.
Entonces, ¿qué posibles actuaciones podemos llevar a cabo en nuestro centro? Pues primero, establecer unas vías de comunicación entre los diferentes servicios implicados. Otra cosa que se puede plantear es incorporar cardiólogos a las unidades del sueño, tanto especialistas en insuficiencia cardíaca como especialistas en arritmias y dispositivos implantables. Crear protocolos conjuntos de actuación. Realizar sesiones también conjuntas, sea de actualización de novedades o discusión de casos y toma de decisiones. Facilitar el flujo de pacientes entre los servicios y también colaborar en la investigación. A modo de ejemplo, pues os pongo el protocolo que hacemos en nuestro centro para hacer un screening de SAOS en pacientes con FA, que hemos empezado pues hace poco. De entrada, en las consultas de arritmias, en los pacientes con fibrilación auricular se les realiza una anamnesis y una exploración física y se les pasa el cuestionario, que de entrada utilizábamos el Epworth, pero probablemente cambiaremos y utilizaremos el Stop Bank, porque ya hemos visto que tiene más ventajas, y a partir de aquí decidimos si el paciente tiene una probabilidad de SAOS baja o moderada alta. En el caso de que sea moderada o alta, se remite a las consultas de sueño, donde el neumólogo decide cuál es la prueba diagnóstica más apropiada en cada caso. La mayoría de las veces será una polisomnografía, pero a veces puede ser una poligrafía ambulatoria, y si realmente se confirma un SAOS moderado o grave, pues ya se inicia el tratamiento. ¿Qué beneficios puede tener esta cooperación interdisciplinar? Pues, por un lado, un abordaje más integral del paciente, que son pacientes cada vez más complejos, con mayores comorbilidades, y esto, por lo tanto, redunda en un beneficio para el paciente. Por otro lado, optimizar los recursos, lo cual es un beneficio para el sistema sanitario y además también facilita encontrar nuevos enfoques para la resolución de problemas. Pero esto también puede tener posibles obstáculos que en algunos centros pueden ser más o menos insalvables. Por un lado, la separación física entre servicios, que puede ser que estén en edificios diferentes y que sea difícil de coordinar, distintos flujos de trabajo, distintos horarios de consultas, etcétera, y distintas partidas presupuestarias. Pero bueno, son limitaciones que yo creo que se pueden salvar con un poco de buena voluntad. En cuanto a la investigación, pues también tenemos posibilidades de colaboración en ensayos aleatorizados, sobre todo en aquellos temas que todavía están pendientes de aclarar, ¿no? ¿Cuál es el efecto del tratamiento del SAOS en el pronóstico de la patología cardiovascular? ¿Cuáles son los mecanismos de interacción entre la insuficiencia cardíaca y las apneas centrales? ¿Cuál es el papel de los determinantes genéticos? Y estudios sobre las nuevas modalidades terapéuticas y sobre nuevos métodos de screening y diagnóstico. Y bueno, esto era todo.